juguete que más quiero es mi nave espacial, pues en ella vamos juntos conviviendo en amistad. Por eso yo soy feliz, pero sé que en muchas partes este mundo está al revés, pues la gente no se entiende, todos quieren imponer. Desde lo alto divisamos mil fronteras de poder, mas con la palabra paz todas ellas romperé. Bienvenidos, personajes de los cuentos. Bienvenidos, lectores de la biblioteca. Bienvenidos, soñadores que estáis viendo a través de los surcos por donde los libros van sembrando los ideales más grandes en la humanidad. ¿Estáis viendo este programa que ya lleva pues el tercer capítulo? Leo, Leo, ¿qué ves? Y Leo, Leo, ¿qué ves? Hoy tiene a un personaje que le encanta la lectura. Y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. ¿Que quién es? Pues este señor que tenemos aquí. Bienvenido, Eladio. Hola, buenas tardes. Leo, Leo. ¿Qué ves? Leo, Leo, ¿y por qué no me dices que lees? Pues me gusta leer un poco de todo. Quizás aquello que más me encanta es la novela histórica y también la novela policíaca o de misterio. Entonces, Eladio, tú ves en lo que lees castillos, dragones, mazmorras, batallas, pleitos, venenos, pócimas. No, también veo la realidad de la sociedad en la que se encuentran los personajes que intervienen, veo odios, rencores, amor, altruismo, elegancia, disparidad de criterios entre unos y otros. Lo que es la vida misma. Eladio, ¿quién te enseñó a leer y a ver de esta manera en los libros que tú vas pasando por tus manos? Bueno, pues ya desde pequeño me empezó a gustar bastante la lectura, desde aquellos años en mi pequeño pueblecito de Garguera, donde aprendí a leer con apenas 6 o 7 años. Entonces no había muchas posibilidades de lectura. Tuve la enorme suerte de que un tío que era maestro tenía una pequeña biblioteca con bastantes libros en los que poco a poco fui cogiendo ese gusto, esa afición por la lectura que me ha llevado pues a vivir la vida desde la realidad mezclada con la fantasía, con la visión de un mundo imaginario, pero al mismo tiempo desde el suelo, desde la realidad, desde lo cotidiano, desde lo normal. Eladio, has dicho pequeña biblioteca, me encanta ese término. Yo soy un personaje que nace, que crece, que vive y que se extiende y se irradia por todas las bibliotecas del mundo. Pero es que ahora tengo un problema, Eladio. No hay bibliotecas, solo sé que hay pendrive, solo sé que hay libros electrónicos. No sé yo si la supervivencia del libro está garantizada. Hombre, creo que sí. Creo que la biblioteca, aunque es una especie rara y en peligro de desaparición, hay mucha gente todavía que es de cultura, de libro, que es de lectura, que es de imaginación, que es de fantasía, que es de mundos perdidos y mundos encontrados, que es de estar en la realidad desde la imaginación, desde la verdad, desde la profundidad, desde el pensamiento, desde la ilusión. Eres una persona muy profunda, Eladio. Veo e intuyo que tienes muchas horas de vuelo. ¿Qué digo de vuelo? Muchas horas sentado, leyendo, hojeando libros. No sé si también quitando el polvo a muchos libros que quizá nadie se atreve a sacar de la estantería. ¿Digo bien? Bueno, yo sigo siendo un aficionado a la lectura en mi tiempo libre, lo poquito que me queda, que realmente no me queda demasiado, procuro aprovecharlo leyendo, porque además disfruto con la lectura y para conseguir libros hay unas bibliotecas maravillosas. Las bibliotecas públicas que hay en Extremadura tienen una cantidad de libros tan variada y tan rica que creo que muchas veces no es necesario tener y gastarse demasiado dinero en libros para poder disfrutar de la lectura. Tu panorama de lectura, tu amplio abanico de lecturas, he intuido que es tan variado como la sociedad puede ser variada y como los problemas de las personas pueden ser variados.
¿Me puedes decir últimamente cuáles son los libros que más están cerca de tu casa, de tu mesa camilla, de tu mesilla de noche, de tu escritorio, de tu coche? Porque me parece que llevas libros allí por donde tú vas. Bueno, aparte quizás de los libros de texto que utilizo todos los días en mi profesión, pues siempre me suelo inclinar más por la literatura de fantasía, la novela fantástica, la novela histórica, también la poesía, aunque últimamente la poesía, quitando Álvaro Valverde, que ha sido el último poeta, el que he leído un poquito más, pues no llega a mí como llegaba hace unos años, en los cuales Antonio Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Walt Whitman eran algunos de los poetas que leía con muchísima asiduidad y que me encantaba leerlos. Ahora pues quizás porque es más entretenido, porque no necesitas estar con una atención tan concentrada, pues me inclino mucho más por la narrativa, por la novela y por los cuentos. También los cuentos me encantan. Mendicuti es un escritor de cuentos que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hablando de cuentos, Eladio, te pongo un reto. ¿Serás capaz en la última parte del programa de elegir uno de los cuentos de esos que dices que lees y contárselo aquí en vivo y en directo durante 1 minuto, 2 minutos a los niños que nos están viendo o posibles padres que tengan que introducir en la lectura a través de los cuentos a los niños? ¿Aceptas ese reto? Creo que sí, creo que Venga, se puede hacer. Lo dejamos ahí congelado hasta la última parte de nuestro programa. Espero acordarme para que ese cuento nos lo narres o nos lo cuentes, valga la redundancia, y seguimos interiorizando en lo que ves a través de lo que lees. Yo estoy viendo ahí un libro muy cerca de ti. ¿Lo has traído por alguna razón? ¿Nos puedes hablar de él? Este es el último libro que estoy leyendo. Se titula La mano de Fátima. Es una novela histórica que relata pues, los últimos años de los moriscos en España en el siglo XVI, desde que fueron expulsados de las Alpujarras y repartidos por el resto de España con la intención de que todos ellos abandonaran su propia religión y se convirtieran al cristianismo. Entonces ya los reyes católicos habían tenido un primer intento de obligarles a dejar su propia religión, la religión de Alá, la religión de Mahoma, y pasar a ser cristianos. Pero posteriormente sería en la época de Felipe II y en concreto bajo el mando de don Juan de Austria el que llevase a cabo pues, la lucha contra este último grupo que se enfrentó a la idea de una España única, grande, poderosa, con una sola religión, un solo poder, un solo pueblo, y la Inquisición tuvo muchísimo que ver en todo esto, que llevó a separar de sus raíces, de sus tierras, a todas estas buenas gentes que tuvieron que marchar por los caminos hasta llegar a otros reinos donde se les obligaba, pues en un intento de que se convirtieran de mala manera en sus costumbres, dejando su propia forma de vida y dejando sus tradiciones y religión. Y esta es una novela histórica, tiene mucho basado en la historia real y otro mucho de fantasía, como todas las novelas históricas. Hay que saber diferenciar aquellos personajes que introduce el autor para darle vida, para darle fuerza, de aquellos hechos históricos reales que ocurrieron en ese momento. Como profesional de la enseñanza que eres, maestro, me has dicho que todos los días cargas tus libros bajo el brazo porque tienes que ir a la escuela y allí alentar a los niños en el conocimiento y en la sabiduría y en el aprendizaje de la cultura en sus diferentes saberes y dimensiones. Y yo te hago una pregunta. La historia que se narra en estas novelas históricas, ¿pero de verdad tiene un fundamento histórico fiable? Bueno, si cogemos algunos escritores de novela histórica, como el extremeño Jesús Sánchez Adalí, pues son escritores que profundizan muchísimo en el conocimiento del contexto histórico
y son bastante fieles a la realidad que narran en sus novelas. En cambio, hay otros novelistas de novela histórica que deforman bastante la realidad. Pero sí es cierto que en cualquier novela histórica hay que saber diferenciar aquellos elementos que fueron hechos históricos comprobados y constatados y que aparecen en crónicas y en documentos, de aquella parte en la cual el escritor deja volar su imaginación, su fantasía, crear sus personajes para intentar narrar unos hechos con una gran elegancia y que llame la atención y que motive y que lleve a la gente pues, a vivir aquella situación con cierto gusto. Por ejemplo, las novelas que escribía Noah Gordon, como El médico, El rabino, que tienen un determinado contexto histórico, no dejan de ser novelas en las cuales los principales personajes son personajes todos ellos inventados. Entonces, una novela histórica es primero novela y luego basado en unos hechos históricos. No es 100% realidad fiable. Claro, entonces a tus niños del colegio no les pondrías una novela como examen para que te aprobasen la asignatura de historia. No. No, Creo pero que sí no. se la darías como recurso, como motivación, para que a partir de lo que ven ahí en ese entramado, ellos vayan a las fuentes, investiguen en varios autores ya de ensayos y sacaran sus conclusiones, cotejando lo que es la inventiva de lo que es el hecho frío, como Sí. se supone. Por ejemplo, que un ejemplo concreto, un personaje histórico de leyenda que fue el Cid Campeador, pues nos podemos encontrar con un libro de José Luis Corral, titulado precisamente El Cid, que es una novela histórica que narra, no biográficamente, sino de forma novelada, en muchos casos inventada, lo que fue la vida del Cid Campeador. Coges esa novela histórica y te la lees, vamos, te la bebes, porque es fantástica. Y en cambio, a lo mejor, tratar de profundizar en la figura del Cid Campeador en el momento en que ocurrió con los documentos históricos es mucho más complicado, mucho más difícil. Entonces lo recogemos como recurso didáctico, motivador, para ir siempre a las fuentes. Fijaos que ya hemos dicho, leo, leo, ¿qué ves? Leo, leo, ¿qué lees? Pero es que acabo de descubrir otra fórmula. Leo, leo, ¿qué bebes? Acabas de decir. Y es que bebes entonces en esas letras y bebes en esa ciencia, bebes en esos documentos y haces que la historia te sea más cercana y como más motivadora para seguir investigando. ¿Puede ser que los niños de hoy que se adentren en estos textos históricos, novelados, sean algún día investigadores de la historia, grandes? Podría ser, no digo que no. Podría ser. Podría ser. Lo que nunca va a ser es si no leen. Pienso, y siempre digo lo mismo, que es necesario motivar a los niños para la lectura, pero motivarlos para que encuentren en la lectura un placer que les lleve a ocupar el tiempo libre. Nunca me ha gustado que tras un libro de lectura sea obligatorio hacer un examen sobre lo que han leído, porque eso desmotiva. Y lo que lleva a aquellos alumnos que obligatoriamente tienen que leer el libro es al rincón del vago y a copiar el resumen más fácil para presentar el trabajo sin haber mirado el libro siquiera. Ahí no se adelanta absolutamente nada. ¿Pero qué me dice usted, señor maestro? Que está yendo contra el código del aprendizaje, de la escuela. Es así. De todas maneras, yo le voy dando la razón, porque yo voy mucho por las bibliotecas y oigo mucho a los niños y a los jóvenes que están diciéndome, como estás relatando, ¡bah, qué rollo! Ahora tengo que leer este libro, ¡bah, qué rollo! Ahora tengo que hacer un resumen de este otro, ¡bah, qué rollo! ¡Qué petardo! ¡Qué no sé qué! Y digo, bueno, ¿pero qué está pasando?